Vamos a comenzar con el estudio de la vinculación entre el desarrollo de los proyectos, la gestión de proyectos y las estructuras u organizaciones donde ellos o para los cuales ellos se llevan adelante. Es importante, primero, tener en claro el significado de la palabra organización. Si vamos al origen etimológico, vamos a encontrarnos que la palabra procede del griego, organón, y que puede traducirse como herramienta o instrumento. La organización es una herramienta o instrumento que nos dimos los humanos para llegar a determinados fines. Eso se refleja en la definición del diccionario, en que organización refiere a grupo de personas y medios organizados con un fin determinado. A veces esto se confunde con estructura, que refiere más a relaciones jerárquicas, procedimentales, administrativas, y la palabra estructura, si volvemos al diccionario, vamos a encontrar que significa conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo o modo de estar organizadas u ordenadas las partes de un todo. En esta presentación nos vamos a centrar en la vinculación entre las estructuras y organizaciones con el tema proyectos. Cuando hablamos de organización, inmediatamente nos vinculamos con las personas. Seguramente lo que hace su centro, la parte más importante de la organización. Así ha sido referido por grandes pensadores y no vamos a escapar a ese pensamiento. Podríamos pensar que con tener las personas indicadas ya podríamos desarrollar las actividades que tenemos definidas, pero con las personas exclusivamente no basta. Vamos a tener que buscar cómo pasamos a organizarlas. El ideal de organización tal vez no sería lo que estamos a priori pensando, sino tener grupos humanos extremadamente comprometidos y afianzados e integrados para llevar adelante los objetivos que tenemos planeados. O sea, tener muy claro hacia dónde se quiere ir. Lamentablemente, cuando crece el número de personas involucradas, a veces es difícil esto, entonces se hacen necesarias las estructuras organizacionales, los procedimientos, las relaciones jerárquicas, todo aquello que nosotros tenemos más presente por tenerlo en nuestra vida cotidiana en el ámbito de las empresas. Dentro de las estructuras organizacionales típicas, tal vez una muy difundida, debido a su origen en el taylorismo, en la administración científica de empresas, es la estructura funcional. Luego pasaremos a ver cada una de ellas en detalle. Una segunda estructura organizacional es la matricial, que puede tener distintos matices, ya sea débil, balanceada o fuerte, siempre hablando referido al tema proyectos, en nuestro caso, y la vinculación de la estructura con la gestión de proyectos, y por último, la organización por proyectos. O sea, tenemos
3 clases y dentro de la matricial 3 categorías. Pasaremos a ver más en detalle cada una de ellas. Como ya dijimos, la estructura funcional que viene desde el tiempo del Taylorismo es una agrupación en áreas funcionales o divisiones, el tipo organigrama piramidal, en que tenemos distintas áreas por su especialidad, como por ejemplo administración, producción, marketing y otras. Bajo cada una de esas gerencias de primer nivel, que reportan al director ejecutivo, CEO, gerente general, lo que quieran llamarse, hay distintas gerencias funcionales o gerencias divisionales que tienen cada una personas a su cargo. Al encarar un proyecto, en cada área se pueden tomar funcionarios, personal, que se integren al trabajo del proyecto, pero su línea de reporte va a ser con su gerente funcional, como en la operativa diaria de la empresa. Y la coordinación de los proyectos se va a hacer a nivel de las distintas gerencias funcionales, de las distintas gerencias divisionales, departamentales, como sea. Y se va a dar un fenómeno de ascensor, porque cada vez que alguien necesite algo, va a pedir de otra gerencia, va a pedirlo a su gerente, quien a su vez se comunica con su par, y lo termina bajando a el funcionario que puede brindar la información, quien reporta a él y vuelve a desandar el camino. Es un esquema típico para estructuras organizacionales del tipo funcional. En el matricial débil se mantiene la estructura funcional, pero la coordinación va a darse a nivel de los propios involucrados en el proyecto. Esto va a entrar en conflicto con las demandas operativas que van a hacer las gerencias funcionales a ese mismo funcionario, empleado, que va a tener así un conflicto para saber a qué tiene que prestar más atención. A la parte operativa que la sigue teniendo o a la parte de proyecto que se le ha agregado. Y ese mismo conflicto va a existir, o incertidumbre va a existir a nivel de los gerentes en sí, no necesariamente solo de las personas. La organización matricial balanceada mantiene la estructura de la matricial débil, con un nivel de coordinación a nivel de los propios empleados, pero ¿qué diferenciamos acá? Que nombramos responsable del proyecto, líder del proyecto, director del proyecto o el título que se le quiera dar a un funcionario de una de las gerencias. Acá lo señalamos con una estrella para distinguirlo. Las posibilidades de ese director de proyecto, cuando tenga algún conflicto con las gerencias funcionales, él no va a poder laudarlas por su posición jerárquica en la estructura y va a tener que pedir al gerente funcional de su área, que también va a tener su propia agenda y sus propias inquietudes, para que laude con los otros gerentes las necesidades que está detectando en el proyecto. Es un paso, porque hay un reconocimiento a la figura del responsable, líder del proyecto, pero
también tiene sus conflictos no resueltos. En la estructura matricial fuerte mantenemos la misma estructura que en la matricial balanceada, pero los líderes de proyectos, los directores de proyectos, pertenecen a una gerencia específica de gestión de proyectos y van a tener en ese gerente con esa especificidad un aliado para su interlocución con los demás gerentes funcionales, de forma de poder tener una respuesta adecuada a las necesidades del proyecto. Como se ve acá, estamos en una situación bastante mejor, tal vez no la óptima, pero el poder dentro de la estructura organizacional que tiene los proyectos, por su visualización y por su importancia, queda reflejado a nivel de organigrama. En esta evolución que hemos visto, y teniendo en cuenta que si existen todas estas posibles estructuras, es porque en la realidad todas tienen cabida, existe la posibilidad de tener una estructura organizativa por proyectos. Esto se puede dar en casos de empresas vinculadas a tecnología de la información, a consultoras, estudios de arquitectos, empresas constructoras. Hay un sinfín de organizaciones que, debido a su naturaleza intrínseca, adoptan esta forma de organizarse. No necesariamente otras empresas tendrán que hacerlo, porque lo que se busca acá es el óptimo de la organización, de la empresa, y no lo que sea más confortable exclusivamente para los proyectos. Como dijimos, en la medida que es más necesaria la innovación, van a ser más necesarios los proyectos. Cuanto más cambios, más proyectos, esto lleva a que la evolución de las organizaciones sean cada vez mayores. Acá tenemos gerentes de proyectos que van a tener que dar cuenta plenamente de la gestión de las personas, del manejo del presupuesto, de la calidad, en general, de todos los aspectos vinculados a el proyecto que están llevando adelante. En resumen, si tenemos las distintas formas de organización funcional, matricial débil, matricial balanceada, matricial fuerte y por proyectos, nos vamos a encontrar que la autoridad del gerente de proyecto aumenta desde la funcional a la por proyectos. También la responsabilidad va a tener el mismo andamiento. Y en cambio, el poder, la autoridad de los gerentes funcionales va cayendo desde la estructura organizacional por proyectos hacia la funcional. Insisto, no quiere decir que sea bueno ni malo las estructuras organizativas, sino que tienen que responder a las necesidades reales de la empresa y no quedar ancladas en el tiempo. Por supuesto, es un tema que daría para mucho más, pero con esto ya dejamos por concluido el tema. Dejamos acá agradeciéndoles por haberme dispensado este rato de su tiempo. Muchas gracias.